La delincuencia también emigra. Estados Unidos asegura que la administración de Nicolás Maduro está vaciando las cárceles venezolanas y enviando a exconvictos a su país para aterrorizarlos. Los detalles en la emisión de Noticias en Vivo por Impacto Venezuela de este miércoles 21 de septiembre del año 2022. Soy Mildred Manrique. Suscríbanse a nuestro canal, activen las notificaciones, compartan y comenten. De inmediato comenzamos con las informaciones más relevantes del día. En titulares internacionales, Fiscal General de Nueva York presenta demanda contra Donald Trump y varios de sus hijos por fraude, según reseña CNN. En la demanda presentada este miércoles, Letitia James afirma que la organización Trump está vinculada a fraudes expansivos que el exmandatario utilizó para enriquecerse. De acuerdo al documento, la organización Trump engañó a prestamistas, aseguradoras y autoridades fiscales al inflar el valor de sus propiedades utilizando transacciones engañosas. James, en representación del Estado, busca que Trump pague una indemnización de $250 millones. El Tiempo Latino titula: capturada la persona que vandalizó el monumento a Washington. El incidente se registró en horas de la noche de este martes, luego que un hombre deliberadamente arrojara pintura roja sobre el monumento. La Policía de Parques de Estados Unidos confirmó que el posible culpable ya se encuentra bajo custodia. Por ahora, las autoridades pertinentes realizan las labores para disminuir el daño que aseguran podría durar semanas y se corre el riesgo de que el monumento no quede igual. Un muerto y 3 heridos al desplomarse un edificio en Brasil. Así lo reseña Infobae. El hecho ocurrió en horas de la madrugada de este miércoles al desplomarse un edificio de 5 pisos en la ciudad de Río de Janeiro. Las víctimas pertenecían todas a una misma familia. Las autoridades aún desconocen lo que ocasionó el derrumbe. El día de ayer martes también se registró un hecho parecido en Sao Paulo, donde fallecieron 9 personas y cerca de 30 resultaron heridas tras derrumbarse un edificio donde se llevaba a cabo un acto político. El medio ABC informa: protestas de Irán por la muerte de la mujer detenida por llevar mal el velo, se han cobrado ya varios muertos. Al menos 3 personas, incluyendo un policía, han perdido la vida en medio de las violentas protestas desatadas desde el pasado domingo. Activistas de derechos humanos han informado que la joven fue golpeada repetidas veces en la cabeza hasta causarle la muerte. Por su parte, el ministro de Comunicación, Issa Sarepur, indicó que por cuestiones de seguridad el servicio de internet fue suspendido. Sin embargo, las manifestantes aseguran que esto se trata de una medida de represión para callarlas. Pánico en Rusia. Se agotan los boletos de avión para dejar el país tras anuncio de movilización de Vladimir Putin. Así titula El País. Según la herramienta estadística de Google Trends, los términos más buscados por los ciudadanos rusos durante este miércoles han sido los boletos de avión. Esto luego que el presidente ruso comunicara una movilización parcial para expandir y fortalecer las tropas rusas en Ucrania, lo que generó el desespero por salir del país lo más pronto posible. En principio se conoció que 300.000 reservistas se verían afectados por esta decisión. Sin embargo, el ministro de Defensa asegura que podrían ser hasta 25 millones. En noticias nacionales, nuestro portal impactovenezuela.com titula: ya tiene fecha. Primer vuelo de Venezuela a Colombia será en octubre. Tras 2 años paralizados los vuelos aéreos entre Colombia y Venezuela, finalmente se reactivarán el próximo 26 de septiembre. Ese mismo día se estima que Conviasa empiece a volar al vecino país. La información fue confirmada por el ministro de Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, quien también señaló que estos vuelos inicialmente se darán bajo la modalidad de charter, debido a que les permite agilizar el proceso e iniciar rápidamente. 800noticias.com titula lo siguiente: limitarán lapso de revisión a transportistas de alimentos en alcabalas. El presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, Celso Fantinel, informó que esta medida será tomada con el propósito de garantizar la calidad de los productos. Asimismo, explicó que es necesario que los transportistas mantengan todos sus documentos en regla, como lo son la guía del Instituto de Salud Agrícola y la de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria, para de esta forma evitar retrasos.
Seguimos con información de El Pitazo. 6CPC detuvo a comerciante vinculado a una serie de sicariatos. El sujeto quedó identificado como Octavio José Mujica Díaz, de 62 años de edad, quien se presume sería cómplice de funcionarios de la policía del Estado portuguesa acusados de cometer 3 asesinatos que se registraron en el año 2020 y 2022 en las ciudades de Guanare, Ospino y Acarigua, incluyendo el homicidio del ex detective del 6CPC Carlos Salinas Barcos. Las investigaciones arrojaron que Octavio Mujica Díaz tuvo participación intelectual en el hecho, contratando a los otros implicados para cometer los homicidios. Y Punto de Corte reporta: pacientes renales perdieron tratamiento de dianálisis por falta de electricidad. Al menos 15 personas perdieron sus sesiones de dianálisis en el hospital principal de la península de Paraguaná debido a fallas eléctricas, puesto que la planta tampoco funcionó. Varios pacientes manifestaron estar allí desde las 7 de la mañana sin poder ser atendidos, ni mucho menos que les garantizaran el día exacto en que puedan volver a dializarse. De esta forma, hacen un llamado a las autoridades a por lo menos arreglar la planta para poder atender a los pacientes renales. Finalizamos esta ronda de titulares informativos con lo siguiente. Incendio en el mercado del Cementerio en Caracas afectó 19 locales, según reporta Venezuela News. El siniestro ocurrió en horas de la noche del martes en el Boulevard César Rengifo. Autoridades de Protección Civil informaron que el incendio pudo ser controlado pasada la medianoche y que además 9 de los 19 locales afectados presentaron pérdida total. Aún no hay hipótesis de por qué se generó este incendio, pero las autoridades ya iniciaron las investigaciones para determinar las posibles responsabilidades. Nuestro equipo de corresponsales ya está listo para llevarles la mejor información. Estados Unidos enciende sus alarmas e intensifica las labores de seguridad en la frontera, luego que el Departamento de Seguridad de ese país notificara sobre la presencia de presuntos exconvictos provenientes de Venezuela enviados por el gobierno de Nicolás Maduro. Un informe revela incluso la responsabilidad del SEBIN en la liberación intencional de estos delincuentes. Génesis Pérez nos amplía esta información. Asesinos, violadores y extorsionadores. Estos serían los personajes que conforman la lista de delincuentes que llegaron a la frontera estadounidense supuestamente por orden del presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo lo hicieron? Según el Departamento Nacional de Seguridad de Estados Unidos, existe un informe basado en labores de patrullaje de los cuerpos policiales que aseguran que estos se pasean dentro de los grupos del resto de los migrantes. El régimen siempre ha querido infiltrar gente en los Estados Unidos, lo ha hecho por las vías regulares en el pasado. Está en las noticias, han tratado de infiltrar policía, han tratado de infiltrar o de meter a territorio norteamericano miembros de la contrainteligencia militar o funcionarios de la DGCIN. Entonces todo esto está ocurriendo y es veraz, por lo menos en el caso mío la información que manejo es producto de gente que ha venido por la selva y por supuesto si viene en estos grupos y en estos lotes escuchan las conversaciones, ven el comportamiento, ven cómo vienen agrupados y cuando llegan aquí dan la información y de paso he tenido información de gente que está detenida en Venezuela que ha dicho pues que muchas personas le han ofrecido esto, ellos han aceptado y se han lanzado esa travesía para venir hacia los Estados Unidos. La Oficina de Aduanas de Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés, manifiesta que debido a las enemistades con el gobierno de Venezuela, muy difícilmente se podría tener acceso a los antecedentes, lo que atrasaría el reconocimiento de actores criminales en el país. Sin embargo, son los mismos migrantes atemorizados quienes identifican y reportan la presencia de estos malhechores. Mientras tanto, a Estados Unidos pareciera salírsele de las manos la situación, debido a que el número de migrantes supera cada vez más las expectativas, lo que llevó a los gobernadores republicanos de Texas y Florida a enviar ciertos grupos, incluidos venezolanos, a Washington, Nueva York y Chicago, sin garantizarles o prestarles ningún tipo de ayuda. Que puedan hacer lo que le da la gana, por supuesto que en un país como los Estados Unidos no va a ser tan sencillo, porque aquí el sistema los detecta. Ahora, ¿cuál es el peligro? Que mientras el sistema los detecta, pueden pasar alguna cantidad de tiempo y cometer algunas fechorías.
Hasta aquí nuestra nota informativa. Yo soy Génesis Pérez, informando para Impacto Venezuela. Amigos de Impacto Venezuela, buenas tardes. La Guardia Nacional Bolivariana incautó 164 kilogramos de presunta droga en la compañía de encomiendas DHL en su sede ubicada en el municipio Sucre del estado Miranda. Así lo dio a conocer el comandante estratégico operacional de la FAM, Domingo Hernández Lares, quien indicó que esta presunta droga venía impregnada con polvo de cacao. Lares agregó que este hecho fue notificado al fiscal tercero con competencia en drogas, Edgar Maurera. Además, extraoficialmente se pudo conocer que este cargamento tendría como destino la República Árabe de Siria, a nombre o despachado por una empresa de nombre Falcón Compañía Anónima. Amigos, el incremento de los casos de burundanga vuelve a encender las alarmas, por lo menos en la ciudad de Caracas. Una vez más se ha conocido de varios casos concretos que han ocurrido, sobre todo en zonas de mucha afluencia de personas como el Boulevard de Sabana Grande, los alrededores de los centros comerciales como el centro comercial Cedía, el centro comercial también en los que están en el este, que es el Líder, y el Sambil. Además de otras zonas también de mucha concurrencia, en Katia incluso se han presentado algunos casos. Hasta el momento se tiene la información que sobre todo mujeres jóvenes son las víctimas principales de estas personas que no pueden detenerse en flagrancia por la manera tan discreta como actúan, pero sin embargo se mantiene una vigilancia importante de funcionarios policiales en estas zonas señaladas. Repetimos que son casos que se han venido presentando en los últimos días y en las últimas semanas que vuelven a encender las alarmas sobre lo que es sin duda alguna una tremenda preocupación para la ciudadanía. Efectivos de la policía del estado Táchira capturaron a 2 sujetos por mutilar perritos en el municipio Ayacucho, específicamente en la población de Colón, en el estado Táchira. Según denuncia hecha por una proteccionista que a través de redes sociales habían visto fotos de unos sujetos que se encargaban de cortar las orejas de unos perritos haciéndolos pasar por cachorros de pitbull. Esto fue alertado ante la comandancia de la policía de ese municipio y en efecto los funcionarios actuaron. Los sujetos de nacionalidad venezolana de 25 y 32 años de edad fueron pasados a orden de la Fiscalía del Ministerio Público. Cabe destacar que los casos de maltrato animal en el estado Táchira van en aumento, según reportan las autoridades. Los ríos de La Veguita y de Puerto Maya se desbordaron producto de las lluvias de este martes, lo que hizo que los vecinos revivieran lo que ocurrió en la tragedia de 1999. El río La Veguita en Macuto aumentó su caudal como no había ocurrido en años. Los vecinos consideran que esto ocurrió por lluvias en las cabeceras del afluente, donde además confluyen otros ríos. Baja la Caracatuche, el río Calipán como tal y Río Escondido y la quebrada que baja de ahí de Montezuma. Entonces imagínate que todos esos cauces emergen ahí. Por eso es que crecen más de lo normal. ¿Usted sintió temor ayer? Bueno, no tanto como temor, pero sí uno está alerta, porque ya uno vivió la tragedia. Yo viví la tragedia aquí. Vimos el río bajar por toda esta vía, vimos a las personas morirse, o sea, que se llevaba el río. Hubo temor, hubo preocupación y más porque en esta zona de Macuto hubo gran afectación durante la tragedia de Vargas. Que creció el río completamente de banda a banda, parece que hubo un derrumbe allá arriba en la cascada, también estaba fluyendo agua del Picacho y todos los vecinos se alarmaron, pues las autoridades vinieron a supervisar la situación, pero todo quedó bien, pues todo salió bien. Al menos 3 años tienen las autoridades regionales y municipales sin desmalezar estos espacios, lo que también es motivo de inquietud entre los lugareños. Un poco nerviosa, pero el río estuvo bastante fuerte, alto, con bastante agua. Como otras veces ha crecido y ha mantenido limpio. Pero lo que se ve es el monte que tiene, que la gente quiere que lo limpien, que limpien bastante y vengan a limpiar el desmalezamiento que se ve altísimo. En Puerto Maya, en el eje costero oeste del estado, el río del mismo nombre volvió a salirse de su cauce, generando gran preocupación. Muchos debieron correr por sus vidas.
En el estado Sucre, las lluvias dejaron 300 familias afectadas. En Mérida colapsó la Troncal 1 en el municipio Julio César Salas y en Zulia se dio parte de la carretera Falcón-Zulia. Ami Torres, Somos Impacto, Venezuela. Crece la censura en el estado Zulia y es que 3 estaciones de radio han sido cerradas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en el municipio Cabimas, en el occidente venezolano, sin ningún tipo de argumentación. Se trata de Exitosa 92.7 FM, también Jerusalén Estéreo 98.5 FM y la emisora Suprema 93.5 FM, todas del municipio petrolero del estado Zulia, que sumándola a las otras estaciones de radio que han sido cerradas por esta oficina perteneciente al Estado venezolano, suman 15 las clausuradas solo en el mes de septiembre en el Estado Zulia, lo que cercena el derecho de millones de ciudadanos de poder escuchar la estación de radio de su preferencia. Esta situación ha sido denunciada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y también reflejada en las redes sociales de la ONG Espacio Público. Cabe destacar que los canales de televisión regional y muchas emisoras de radio aún no tienen la permisología de funcionamiento en la región porque Conatel no los ha emitido, a pesar de que muchas de estas empresas han presentado la documentación que les requieren. Esta es la información que podemos llevar desde el estado Zulia. Edwin Prieto, Somos Impacto Venezuela. Efectivamente, trabajadores de la salud en la red pública del estado Anzoátegui denuncian déficit de personal. Ellos aseguran que no existe la cantidad suficiente de trabajadores para realizar o atender a todos los pacientes, sobre todo en algunos servicios críticos como son las áreas COVID y la emergencia. Por su parte, la gobernación del estado señaló que está realizando la dotación de insumos a la red de salud pública, así como la refacción de hospitales y ambulatorios que se encuentran afectados por filtraciones producto de las fuertes precipitaciones y la falta de mantenimiento que sufrieron durante los últimos 5 años. Además, el gobernador del estado, Anzoátegui, señaló que estarían realizando convenios con universidades para poder suplir el déficit de personal. Mientras tanto, los pacientes tienen que esperar y los trabajadores de la salud continúan protestando. Desde que inició la crisis humanitaria y millones de venezolanos decidieron salir huyendo del país, la frontera colombo-venezolana y otras más se han convertido en los pasadizos del terror, donde las personas se exponen a secuestros, torturas e incluso a perder la vida en manos de grupos irregulares como el ELN. Hoy en Análisis Criminal les traemos los duros testimonios de quienes sobrevivieron para contarnos. La frontera colombo-venezolana es un territorio en donde la criminalidad está al acecho. Grupos guerrilleros, bandas criminales, cuerpos de seguridad venezolana como la Guardia Nacional y el CICPC, Cuerpo de Investigaciones Especiales en Venezuela, vulneran derechos humanos de los migrantes venezolanos. Ayer salí de Cúcuta, me vine por La Fría. En La Fría los guardias me revisaron, me desnudaron, me quitaron 100.000 pesos que arreglábamos por las buenas o por las malas. Es obligatorio salir de Cúcuta y pagar para entrar a Venezuela, siendo tu país, teniendo cédula, teniendo las tarjetas de vacuna, teniendo todos los papeles en regla. Pues en este caso lo tenemos en Ureña, que es frontera con Colombia por el lado del Escobar. El CICPC allí persigue a las personas que no son del pueblo, porque es un pueblo pequeño, personas que vienen dentro del país de Venezuela, y por el acento de cómo hablar, cómo se expresan, saben que no son del pueblo. Son detenidos por ello, obviamente sin nada, y cuando aparecen en fiscalías, ya en los tribunales, aparecen con serie de cosas, con municiones, panfletos. Andrés, cuya identidad hemos protegido, asegura ser víctima de secuestro por parte del CICPC en Pedro María de Ureña, un pueblo fronterizo venezolano con Cúcuta, Colombia. Sí me pusieron una soga en el cuello que dijeron que me iban a tirar al río y me iban a matar. Y me pusieron la pistola en la cabeza. Es un secuestro, los secuestran allí de manera que no puedan movilizarse más en el pueblo. Me imputaron municiones y panfletos, me hicieron un expediente a base que era un grupo paramilitar donde nunca había conocido, tenía 3 días de haber llegado al pueblo, no conocía eso. El CICPC funciona al estilo del FBI y se ha visto salpicada por escándalos de corrupción y extorsiones.
Este es uno más de los cuerpos de seguridad que se han usado para perseguir y amedrentar al pueblo venezolano. 6 CPC detenía personas y lo ponían positivos y se lo entregaban a los grupos irregulares para que lo eliminaran, como ya eran grupos irregulares, o sea, para que la familia no fuera a alterar mucho y no acusar directamente al 6 CPC. Ureña tuvo un alcalde llamado Tato García, que tenía un hotel, eso es en el Paso de la Trocha. Ese hotel se lo quitó el ELN. Freddy Bernal le expropió el hotel y se lo obsequia a los grupos irregulares. Ahí es donde ellos llevan a las personas, ahí es donde yo estuve secuestrado. El primer anillo de seguridad que tienen Freddy Bernal es la guerrilla. Las órdenes las dan ellos, incluso el 6CPC no tiene tantas órdenes como ellos, la Guardia Nacional no tiene tantas órdenes como ellos dan más órdenes que los mismos grupos de seguridad de ahí de la frontera. ¿Será que con el cambio realmente el drama de la frontera venezolana terminará? El miedo de las personas que teníamos que atravesar la trocha, pasar todos esos grupos y aparte cancelarle el pago de lo que fueras a pasar, se elimina un poco el acto la cuestión monetaria, porque obviamente en el puente tú no vas a pagar nada, vas a pasar gratis y a ellos se le quita eso. Pero igualmente sigue el tráfico de la gasolina, otras cosas que pasan, ya eso es por la vía de las trochas. Igualmente la guerrilla sigue estando allí, cuidando ese paso. Bienvenidos a Colombia en Vivo. Aquí les presentamos los hechos más relevantes que sacuden al país vecino de la mano de nuestro equipo aliado en Bogotá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Colombia en Vivo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró durante un foro en Nueva York que el Estado mató a 100 jóvenes por salir a manifestarse durante el paro nacional en 2021. Estas declaraciones las hizo durante el foro Latinoamérica, Estados Unidos y España en la economía global. El senador Mario Castaño aceptó 19 cargos por corrupción que le fueron imputados ante la Corte Suprema de Justicia. El dirigente político pidió perdón y aseguró que devolvería el dinero apropiado. El senador y ex candidato presidencial Rodolfo Hernández hizo pública su renuncia a su curul como senador. Anunció que se siente sin poder brindar toda su capacidad ejecutiva a los colombianos y que su presencia en el Senado es como tener a Messi como portero. De esta manera terminamos Colombia en Vivo. Los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Soy Nicolás Amaya. Hasta pronto. Hoy en Video Viral, ¿será que a Estados Unidos se le está colmando la paciencia? El senador de Florida, Marco Rubio, se mostró un poco incómodo y cuestionó la demanda presentada por un grupo de migrantes contra ese país luego que fueran enviados bajo engaño a Massachusetts. Rubio alegó que no existe ningún otro país en el mundo que les permite ingresar de manera ilegal, otorgándoles además beneficios, por lo que sostiene que esta situación debe llegar a su fin. Miren esto. ¿Qué país del mundo te permite entrar ilegalmente, violando las leyes de ese país, y a la semana estar con un abogado en la corte poniendo una demanda en contra de ese país y ese gobierno? Hay solamente un país del mundo donde eso está ocurriendo, el nuestro, los Estados Unidos. Hoy recibimos noticias que personas que entraron ilegalmente a Estados Unidos hace una semana y los mandaron a Massachusetts, ahora se han conseguido un abogado y están poniendo una demanda en la corte en contra del gobierno después que han violado las leyes de este gobierno. Esto no puede seguir. Lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando lamentablemente ahora en Colombia, lo que ha pasado por más de 7 décadas en Cuba, lo que está pasando en Nicaragua es lamentable y muy triste. Pero ningún país del mundo puede asumir la responsabilidad de miles y miles de personas entrando ilegalmente, diariamente, a este país. No lo podemos hacer. Y estas personas que están hablando de que tenemos que asumir esta responsabilidad, que contesten entonces quién está supuesto a pagar esto, quién está supuesto a asumir esto, porque ellos no lo quieren asumir. En la caricatura del día, Marvin Figueroa nos refleja cómo en Venezuela se vive con una democracia que ha estado secuestrada durante más de 20 años bajo un populismo destructivo que no te permite elegir libre y transparentemente, pero que además ha dejado como resultado un país socialmente fracturado. De esta manera despedimos Noticias en Vivo por Impacto Venezuela de este miércoles. Para más información pueden visitar nuestra página web
o nuestras redes sociales. Soy Mildred Manrique, nos vemos mañana.